días para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a este importante tema. Riesgo eléctrico, elementos para un programa de prevención. Le damos la bienvenida a nuestro experto, el ingeniero Julio Patarroyo, ingeniero industrial especializado en mercadeo y en salud ocupacional. Ingeniero Julio, muy buenos días, bienvenido. Muchas gracias, Lina. Buenos días para todos. Sean muy bienvenidos a nuestra sesión de hoy. Como lo acaba de mencionar Lina, vamos a conocer sobre los elementos que debe contener un programa de prevención para riesgo eléctrico, basado en lo que nos dice la norma colombiana en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ya lo vamos a ver, el decreto 1072 de 2015, donde específicamente nos menciona los aspectos relacionados con los programas de prevención y también pues uniéndolo con esas buenas prácticas y esos aspectos normativos que nos da la resolución 5018 sobre prevención de riesgo eléctrico en diferentes entornos donde nos vemos enfrentados a este tipo de peligro. Es un tema muy interesante, nos ayuda como a recoger todos esos conceptos que hemos venido recogiendo, que hemos venido repasando en las últimas sesiones. Hoy completamos ya la 10ª sesión. Como les he mencionado también en oportunidades anteriores, pues no necesariamente pues, se busca que sean como secuenciales, que tengan como un orden lógico, pero no quiere decir que si no han tenido la posibilidad de haber participado en alguna de las sesiones anteriores, pues que lleguen sin los conocimientos suficientes para presenciar la sesión. Por el contrario, aquí hacemos un repaso general, vamos recogiendo los conceptos y en caso de que no hayan tenido la posibilidad de haber participado en las sesiones anteriores, pues ahí queda el recurso grabado en Posipedia, donde tienen libre acceso y pueden consultarlo en cualquier momento. Como es habitual en estas presentaciones, pues vamos a tener 3 momentos muy bien delineados, muy bien marcados. El primer momento es una evaluación que nos sirve mucho para poder identificar como esos elementos que nosotros consideramos a través de las preguntas que hacemos que deben ser como básicos para poder ir entendiendo el tema y poder en el mismo desarrollo pues reforzar esos elementos que encontremos en los que hay vacíos. Si no hay vacíos, pues mucho mejor, porque con eso podemos también reforzar los conceptos que consideramos que son importantes. En el segundo momento hacemos la presentación, las diapositivas que han sido preparadas sobre los elementos del programa de prevención del riesgo eléctrico, cuáles son esos capítulos, esos apartes, esas variables, esas consideraciones que debemos manejar, que debemos tener en cuenta en el momento de sentarnos a diseñar, a proyectar, a programar un programa de prevención del riesgo eléctrico, y que obviamente no solamente sentarnos a realizar a la hora de diseñar, a proyectar, sino también que se deben ejecutar durante la operación para garantizar lo que todos buscamos, que es reducir significativamente la accidentalidad, impactar este peligro que, como ya lo hemos mencionado, hace parte de esas tareas de alto riesgo que desarrollamos en nuestras organizaciones. Y un momento 3, volvemos a retomar la evaluación del primer momento para poder nosotros hacer como esa evaluación, como ese análisis de si logramos nuestros objetivos, si logramos nuestro propósito de dar la información específica el día de hoy en relación al programa de prevención del riesgo eléctrico. Entonces, para poder, y ya entrando un poquito en materia, para poder desarrollar esta sesión, pues hemos planteado un objetivo general sustentado de 3 objetivos específicos. El objetivo general, pues, es comunicar a los participantes los elementos para un programa de prevención del riesgo eléctrico, que puedan ustedes conocer cuáles son los elementos que desde Positiva consideramos que son esenciales, que son fundamentales, que son importantes a tener en cuenta, que no pueden faltar en un programa de prevención de riesgo eléctrico. Esto es como una
especie de receta, es una especie de fórmula donde si queremos tener el plato final, que es impactar la accidentalidad, es no tener accidentes desde el punto de vista de contacto, interacción con el peligro eléctrico, pues debemos seguir cada uno de esos pasos para poder llegar a esa finalidad. Para el cumplimiento de este objetivo general, pues hemos diseñado 3 objetivos específicos. El primero es repasar esos elementos para un programa de prevención para el control de accidentes con riesgo eléctrico, obviamente de acuerdo a la legislación vigente en Colombia, como les decía, el decreto 1072, hay algo en la resolución 5018 del 2019, en varias normas transversales que en términos generales, transversales a todos los sectores económicos, no solamente en el sector eléctrico, que nos indican cuáles son esas buenas prácticas de identificación, de control, de mirar cuáles son esas alternativas para poder evitar el peligro y el riesgo, y obviamente ahí están inmersos las condiciones eléctricas. El objetivo específico número 2 es comunicar a los participantes las medidas de prevención en trabajos con riesgo eléctrico, y el objetivo específico número 3 es conocer la estructura para establecer un programa de prevención para el control de accidentes por riesgo eléctrico. Como les digo, esto es una especie de receta, una especie de fórmula, una especie de paso a paso, donde hay diferentes elementos que consideremos desde la RL positiva que son esenciales a que en las organizaciones se consideren como elementos fundamentales para hacer este proceso de prevención del riesgo eléctrico. Entonces, sin más preámbulo, vuelvo a hacerle la palabra a mi compañera Lina para hacer esa preevaluación de conocimientos. Lina, por favor, tienes la palabra. Muchas gracias, ingeniero. Claro que sí. Vamos entonces a realizar el sondeo. Les recuerdo a los participantes que en sus pantallas van a observar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Bueno, vamos con la primera pregunta. Son elementos de un programa de prevención. A, la política y los objetivos. B, los indicadores. C, A y B son correctas. Bueno, vamos a ver los resultados. El 12% dijo la política y los objetivos, 7% los indicadores y un 81% nos contestó A y B son correctas. Vamos con la segunda pregunta. Un programa de prevención debe incluir la atención de afectados por un accidente. ¿Sí o no? Seleccionen por favor la respuesta correcta desde sus pantallas. Bueno, vamos a ver los resultados de esta segunda pregunta. El 87% dijo que sí y un 13% nos dijo que no. Muy bien. Vamos entonces con la tercera y última pregunta y recuerden que al finalizar tendremos estas mismas 3 preguntas, así que deben estar muy atentos al tema del día de hoy. La tercera pregunta dice, los indicadores de gestión de un programa de prevención son A, indicadores de resultado, B, indicadores de proceso o C, A y B son correctas. Seleccionen nuevamente, por favor, la respuesta correcta desde sus pantallas. Bueno, muy bien, vamos a ver los resultados. El 14% contestó indicadores de resultado, un 11% dijo indicadores de proceso y el 75% nos dijo que la A y la B son correctas. Bueno, ingeniero Julio, te dejo entonces para que por favor continuemos. Gracias, Lina. Muy bien, interesantes las respuestas. Hay algunos elementos que es importante aclarar y pues esperamos que a lo largo de la presentación pues esos porcentajes de acierto
que están en la mayoría tuvieron acierto, pues digamos se aumenten. Estamos bien, pero creo que podemos estar mejor. ¿Qué es importante iniciar diciendo de los elementos para un programa de prevención? Necesariamente, y como diría uno, por simple lógica, por intuición, por sentido común, pues las empresas deben establecer esas medidas de prevención para trabajar en instalaciones eléctricas en sus inmediaciones o cerca de ellas. Si bien es cierto, existe una norma general en seguridad y salud en el trabajo, y es que el dueño del riesgo es el responsable por su identificación y control. Pues más allá de ese cumplimiento legal, pues también está como ese aspecto de responsabilidad social de estar atento a las necesidades de salud y seguridad de nuestros trabajadores. Entonces es muy importante tener presente que se debe establecer un programa de prevención para el riesgo eléctrico, pero que debemos estar enmarcados en ciertas limitaciones estructurales, como lo dice la teoría, y esas limitaciones estructurales es con lo que nos toca convivir. ¿Con qué nos toca convivir? ¿Y qué se puede llamar limitaciones estructurales? Aunque llamarlo limitaciones estructurales como empezar desde lo negativo, porque estamos hablando de limitaciones, sino más bien como cuál es el marco en el cual tenemos que desarrollarnos, o cuáles son las oportunidades que tenemos que utilizar, que podemos aprovechar para lograr nuestros mejores resultados. Pues por un lado está el conocimiento y el desarrollo tecnológico alcanzado. Obviamente tenemos que buscar nuestro mejor conocimiento, el mejor desarrollo investigativo y el mejor desarrollo tecnológico para poder aplicarlo en las medidas de prevención. Igualmente, otro marco estructural es la normatividad vigente. No podemos estar por debajo de lo que nos dice la ley. Sí podemos estar por encima, no por encima de violar la ley, sino por encima en el sentido de hacer prácticas laborales seguras que así no estén reglamentadas, pero pueden ser efectivas y dan mejores condiciones o características en términos de prevención del riesgo. Igualmente, las exigencias y condiciones operativas de la instalación o equipo a intervenir, pues tenemos que estar limitados, tenemos que estar enmarcados dentro de esas exigencias y condiciones operativas de esa instalación o equipo a intervenir, si está la intemperie, si está en condiciones de humedad de pronto, cómo habría que intervenirlo. Entonces hay muchas condiciones y características de acuerdo a los equipos a intervenir, exigencias que nos dan los equipos y el área donde se va a hacer la intervención, e igualmente los planes de mantenimiento o condiciones de emergencia que se requieran atender, porque puede suceder que esa intervención, ese contacto con el peligro eléctrico, ese contacto con esa fuente de energía o con ese equipo que está energizado, pues tiene que realizarse en un momento de emergencia o porque las condiciones de mantenimiento exigen que se realice mientras esté energizado. Entonces, es muy importante empezar uno a cuestionarse como persona que interviene los peligros, especialmente los eléctricos, es ¿qué puede salir mal? Y ese qué puede salir mal es qué puede salir mal antes de ejecutar el trabajo. ¿Qué puede salir mal? Que la persona que esperamos, que es la persona habilitada, la persona calificada para realizar el trabajo, no llegó, que las herramientas que esperábamos no son las suficientes, es decir, una serie de elementos que hace parte como de esa planeación del trabajo. ¿Qué puede salir mal durante la ejecución del trabajo por fallas que se pueden presentar en la operación, en las prácticas laborales, etcétera? O qué puede salir mal después de haber hecho una intervención, de haber salido de la intervención y de habernos retirado de ese sitio de trabajo. Entonces, ese antes, durante y el después aplica en muchas condiciones y esto no es una excepción. Igualmente es importante preguntarse si se tiene el conocimiento, las herramientas y las experiencias necesarias para hacer este trabajo con seguridad. ¿Hacer trabajos eléctricos 100% seguro es posible? Pues contrario a lo que pueden pensar muchos, sí es posible. Como cualquier otra tarea de alto riesgo, como trabajo en alturas, como trabajo en espacios confinados, como trabajo en sustancias químicas, ¿es posible hacerlo 100% seguro? Sí, pero tiene un pero así de grande, es si se cumplen determinadas condiciones o características, como las que están allí mencionadas.
tenemos el conocimiento, tenemos las herramientas, tenemos la experiencia, tenemos las prácticas, tenemos los procedimientos necesarios para hacer ese trabajo con seguridad, y así, cumpliendo con todas las condiciones, podríamos decir con tranquilidad que sí, que podemos hacer un 100% o tenemos un 100% de seguridad para realizar el trabajo, porque si no, pues sencillamente no se autoriza o no se realiza el trabajo. Si no se tiene la seguridad de que se va a hacer con esas condiciones, bajo esas condiciones, pues sencillamente el trabajo no se realiza. Ahora, todos los trabajadores, igualmente, no solamente el que va a realizar la intervención, la persona habilitada para realizar la intervención, sino todos los que están en el entorno deben estar muy familiarizados con los procedimientos de seguridad, con los procesos de seguridad. ¿Y por qué no solamente los que no están interviniendo? Porque es que también hay personas que están afectadas indirectamente. Y esas personas que están afectadas indirectamente por el trabajo, pues si no conocen los procedimientos de seguridad, terminan afectando directamente a las personas que sí están habilitadas para realizar las tareas. Entonces hay que igualmente saber usar los controles específicos de seguridad, y ya hemos visto que cada proceso de seguridad, cada intervención puede tener más de un control específico de seguridad. Y lo importante no solamente es que existan los controles, sino la persona que está habilitada para desarrollar el trabajo, pues sepa cómo aplicar esos controles. Y lo más importante, que ya es algo bastante subjetivo, pero que tiene que estar en medio de su subjetividad calibrado entre todos los trabajadores, es usar el buen criterio y el sentido común. Y cuando digo estar calibrado, es como seres humanos, así suene como paradójico por aquello del libre albedrío y que no podemos estar esquematizados en una sola línea, pero ese buen criterio y ese sentido común pues debe estar alineado con las buenas prácticas de seguridad, con los procesos de seguridad, con el conocimiento en el control de los riesgos, y a partir de ese conocimiento, de esa experiencia y esa habilitación, pues vamos a estar con la tranquilidad de que el buen criterio y el sentido común va a ser uniforme para todas las personas que realizan esta labor. Ahora, ¿dónde empiezan los aspectos legales? Porque si bien, utilizando las palabras de ahora, el buen criterio y el sentido común nos indica que una actividad como esta, que es de alto riesgo, y es de alto riesgo porque un evento, la consecuencia más natural de un accidente por contacto con energía eléctrica es una fatalidad. Entonces, dice, bueno, el buen criterio, el sentido común me indica que debo hacer procesos de prevención y control del riesgo. Que ese proceso de prevención y control del riesgo pues debe ser un proceso sistemático, un proceso organizado, un proceso al que podría llamar programa, porque parte de una planeación, de determinar qué recursos tengo, de canalizar esos recursos, de utilizar lo mejor de esos recursos, de ser muy eficiente y muy efectivo, y en términos generales muy eficaz en la aplicación de esos recursos, para después poderme medir de si pude lograr mis objetivos o no, y eso no es otra cosa que, en términos administrativos, un programa. Y eso no me lo indica el sentido común, me lo indica la experiencia, me lo indica el buen criterio. Pero además de indicármelo el sentido común, las buenas prácticas, la experiencia, pues también está reglamentado. Y está reglamentado en el decreto 1072, específicamente en el capítulo de riesgos laborales del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el 22468, donde da obligaciones al empleador. Y recordemos que empleador es toda persona que por cualquier modalidad de contrato emplea a otra para alguna actividad. Entonces, esa obligación indica que el empleador está obligado a la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente. Y dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en la empresa, el empleador tendrá, entre todas las obligaciones que tiene, de hacer los reportes, de hacer las afiliaciones, de hacer la matriz de peligros, de hacer el plan de trabajo, etcétera, etcétera, de todas las obligaciones que tiene, pues allí en la número 8 le indica este decreto
que debe establecer la prevención y promoción de los riesgos laborales. Indica que el empleador debe implementar y desarrollar actividades de prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, así como de promoción de la salud en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, de conformidad con la legislación vigente. Entonces, allí está muy claro que todo empleador debe implementar y desarrollar actividades de prevención. ¿Cuáles son esas actividades de prevención? Pues no van a ser actividades de prevención que se me ocurrieron. Son actividades de prevención producto de un diagnóstico, producto de una priorización, producto de la identificación de unos pasos y unos controles, producto de determinar cómo hago para verificar que esas acciones fueron eficientes y cómo hago para mejorarlas. En términos generales, para ponerlo como más en blanco y negro, es como si hiciéramos un sistema de gestión para peligros y riesgos dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y en sí, allí es donde está establecido, porque el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo entonces empieza a dividirse como en fases, en etapas, en ramas, más que fases y etapas, porque en realidad no es ni una fase ni una etapa, sino como en ramas. Y una de esas ramas es la gestión de peligros y riesgos. Así como hay otra rama que es gestión de salud y hay otra rama que es gestión de emergencias. Y gestión de emergencias pues es muy parecido a gestión de peligros y riesgos. Y esa gestión de peligros y riesgos pues se hace igual a través de una política, a través de un plan de trabajo, a través de un plan de capacitación, a través de unos indicadores, similar a cómo se hace el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, a eso hago referencia cuando indico que esa prevención del riesgo, esos programas de prevención se hacen a través o se hacen inmersos en esa gestión del riesgo laboral que está incluido en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ahora bien, realizar esto pues requiere una serie de exigencias. Hay una serie de requerimientos que es importante cumplirlos para poder hacer un programa de prevención de riesgos que sea efectivo, que sea eficaz, que sea eficiente, que cumpla con todas esas condiciones que al final buscamos, y es que obtenga sus resultados. Y el resultado es no tener accidentes con este tipo de peligros que genera el riesgo eléctrico. Entonces, esas exigencias, esos requerimientos son, por ejemplo, el conocimiento del área a intervenir. Los accidentes normalmente, y en los estudios de análisis de accidentalidad, pues ocurren con dos elementos fundamentales. Uno, el factor humano, otro, el factor del trabajo. Y el factor de trabajo, pues están las condiciones del entorno laboral, las condiciones del trabajo. Entonces, por eso es muy importante tener como base, como fundamento, el conocimiento de ese entorno laboral, el conocimiento de las condiciones del trabajo. Igualmente es importante el conocimiento de normas, regulaciones y códigos relevantes. En nuestro país tenemos una ventaja muy grande y es que la gran mayoría de las normas en seguridad y salud en el trabajo han tenido desarrollos técnicos, es decir, en su escritura no solamente ha participado personas en el ámbito legal que obviamente son necesarias porque finalmente son normas legales, son reglamentos, sino se han basado en el conocimiento técnico y en el conocimiento técnico de profesionales que trabajan en el ramo. Es así como la resolución que establece las condiciones de seguridad para trabajo en espacios confinados, pues es manejada desde el punto de vista técnico y se convierte casi como en un manual de seguridad para trabajo en espacios confinados. Lo mismo sucede con la resolución para trabajo en alturas, que termina convirtiéndose como un manual de consulta de cómo trabajar de manera segura en alturas. Y lo mismo sucede con la resolución 5018 de seguridad eléctrica en comercialización, distribución y generación de energía, donde así nuestra labor
o nuestro contacto con el peligro eléctrico no tenga que ver con la generación, con la comercialización o con la distribución, pues nos sirve de base para determinar cómo debemos trabajar en contacto con la energía eléctrica. Entonces, el conocimiento de las normas, regulaciones y códigos relevantes es muy importante porque más allá del cumplimiento legal, pues es un manual de consulta de cómo podemos trabajar de forma segura. Igualmente, el proceso de observación de tareas, actividades y áreas de trabajo, uno de los elementos fundamentales dentro de la seguridad y salud del trabajo es la observación. El que es buen observador es seguramente va a saber cómo controlar los riesgos o por lo menos puede conocer específicamente cuál es la situación, porque es la base fundamental. Uno podría pensar, no, la base fundamental es el diagnóstico, porque es que de ahí se parte. Y el diagnóstico pues se parte con la identificación del peligro y el riesgo, con el reconocimiento de los riesgos, porque si no hay reconocimiento, pues de ahí en adelante no hay nada. Eso es cierto, pero es que para hacer un buen reconocimiento, para hacer una buena identificación de peligros y riesgos, pues tenemos que ser buenos observadores. Porque si no somos buenos observadores, no hacemos una buena identificación, y si no hacemos una buena identificación, pues de ahí en adelante los controles, las herramientas que diseñemos y establezcamos para el control de riesgo no van a servir para mucho. E igualmente, pues es importante tener ese aspecto administrativo que es el método para la elaboración de informes, la evaluación y el empleo de datos a través de un modelo que nos sirva para poder hacer este tipo de desarrollo. Ahora, hace un momento les decía que hacer un programa de prevención del riesgo eléctrico o programa de prevención de cualquier índole es como hacer un sistema de gestión dentro del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Y de hecho les mencionaba que habían diferentes ramas del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, donde hablábamos de gestión de la salud, donde hablábamos de gestión de riesgos y donde hablábamos de gestión de amenazas. Y de allí empezamos a definir el programa, porque la gestión de peligros, riesgos y amenazas, que es donde podemos enmarcar los programas de prevención, pues ese proceso mediante el cual se establece el contexto estratégico para poder desarrollar las actividades y las acciones que necesitamos para prevenir el accidente. Y como en todo proceso administrativo, en todo proceso de gestión, pues tenemos la parte estratégica, la parte táctica y la parte operativa. ¿Quiénes diseñan los aspectos, la estructura general, la estrategia? ¿Quiénes diseñan la táctica para aplicar esa estrategia? Y operativamente, ¿quiénes la realizan? Entonces, en la gestión de peligros y riesgos se hace ese proceso estratégico, se establece el contexto estratégico. Seguramente se habla de amenazas, se habla de debilidades, se habla de un contexto externo, se habla de un contexto interno. Hay muchas herramientas para hacerlo. Uno puede hacer una matriz DOFA, uno puede hacer una matriz PESTAL, donde determine cuáles son las políticas ambientales, ecológicas, sociales, etcétera, etcétera, para poder ir enfocando eso y aterrizándolo a nuestra propia necesidad. Sabemos cómo estamos en el exterior, cómo estamos en el interior. Cuando hablo de exteriores es el entorno, cuando hablamos del interior es en nuestra empresa, y de ahí en adelante poder establecer nuestras necesidades. ¿Con qué propósito? Porque es que más allá de ir a realizar una serie de actividades puntuales y seguir esa receta o esa fórmula que les he mencionado, lo que buscamos es generar una cultura de prevención. Que ya las actividades de prevención que hagamos y realicemos, lo hagamos por una demanda interna, como se diría coloquialmente, porque nos nace hacerlo, no porque estamos cumpliendo un proceso, no porque estamos cumpliendo un procedimiento o no porque estamos cumpliendo un reglamento. Entonces, esta serie de pasos, después de haber hecho ese proceso estratégico, haber establecido ese propósito, pues ya vienen esos paso a paso, que es la parte operativa donde tenemos que identificar los peligros. Pero ¿qué vamos a identificar los peligros si son peligros eléctricos? Sí, claro, pero ese peligro eléctrico, ¿cuáles son las fuentes generadoras? ¿Dónde se está? ¿Por qué se está generando el peligro eléctrico? ¿Cuáles son las máquinas? ¿Cuáles son los equipos? ¿Cuáles son las herramientas? ¿Cuál es el entorno? ¿Cómo podemos identificar esos peligros? En segundo lugar, evaluar los riesgos a partir del peligro. Ustedes saben que cuando ya empezamos a determinar cuál es la probabilidad y cuál es la consecuencia, dejamos de hablar de peligro, que es la condición o circunstancia, y empezamos a hablar de riesgo.
porque ya vamos a categorizarlo, vamos a darle un valor, vamos a cuantificarlo. Posteriormente, realizar el control y monitoreo, producto de esa evaluación, de acuerdo a la periodicidad, desarrollar la vigilancia de la salud de los trabajadores en caso de que vengan inmersos problemas a la salud y obviamente los procesos de comunicación del riesgo, porque en estos aspectos de seguridad y salud en el trabajo la comunicación es fundamental. Ahora, ya teniendo conocido eso, ya teniendo conocimiento de esto, pues empezamos a mirar cómo puede realizarse esa estructura del programa de prevención. ¿Cómo se hace la estructura del programa de prevención? Entonces, dentro de la estructura del programa de prevención, pues vamos a seguir esa receta, esa fórmula, ese paso a paso, donde igualmente desde el comienzo está inmerso esta situación de comunicación que veíamos en la diapositiva pasada. Porque empezamos con una presentación del plan. ¿Por qué es el primer paso? Pues es el primer paso a contemplar porque una vez finalizados los pasos, pues es necesario presentarle el plan a todas las personas que de una u otra manera tengan que ver o estén en contacto con ese peligro eléctrico. Porque es la difusión, porque es el conocimiento, porque es la comunicación de los peligros y es la comunicación de la forma como se espera controlarlos. Entonces, el primer paso es la presentación del plan. Como todo documento, se espera que tenga una introducción donde nos indique qué se pretende, cuál es la metodología utilizada para el desarrollo de ese programa de prevención, cuáles son como los antecedentes, qué es lo que se espera, etc. Posteriormente, la alineación estratégica y el marco jurídico, recordemos que empezamos de esa parte estratégica de gestión y enmarcados en los aspectos legales que debemos cumplir. Ya vamos a ir hablando ahora de cada uno de estos elementos. Posteriormente, las generalidades del programa, donde seguramente va a haber el glosario, donde seguramente, bueno, el glosario lo podemos dejar para el final también, donde seguramente va a haber la política, los objetivos, etcétera. Los resultados de un diagnóstico, de saber cuál es la situación real, y ese diagnóstico pues no solamente es a través de una matriz de peligros y riesgos, sino ese diagnóstico es también a través de esas herramientas que les mencioné hace un momento, ese análisis de contexto, del análisis de contexto interno y externo. Cómo estamos internamente en nuestra organización en debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, y cómo es ese contexto interno a través de la política general, de los aspectos ambientales, de los aspectos sociales, de los aspectos tecnológicos, de los aspectos legales. Entonces es muy importante determinar cuál es ese resultado del diagnóstico. Posteriormente, una sinergia institucional. ¿A qué me refiero con la sinergia institucional? Me refiero a que esto es un sistema. Este es un sistema de gestión de seguridad y salud en trabajo, es un componente, es una actividad, es un desarrollo dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en trabajo que debe estar alineado con las demás iniciativas, con los demás programas, con los demás objetivos, con todos los proyectos que desarrolle la organización, la empresa. Por pequeña que sea, seguramente esa empresa tiene objetivos empresariales, objetivos corporativos, objetivos generales que buscan seguramente crecimiento en el mercado, que buscan seguramente estabilidad económica, que buscan seguramente la prevención del accidente y las lesiones, que buscan seguramente ese aporte ambiental o el menor impacto ambiental posible y que seguramente buscan lo que se menciona en los últimos años de ese aporte social o lo que hemos podido mencionar como lo hemos hecho en otras presentaciones, el triple beneficio, el beneficio en lo económico, el beneficio en lo social y el beneficio en lo ambiental. Entonces, con esa sinergia institucional lo que buscamos es que este programa no sea una rueda suelta
a los demás programas o iniciativas que estén buscando ese triple beneficio que buscan todas las empresas en sus objetivos corporativos. El siguiente paso es establecer líneas de acción, que ya son las líneas de intervención, las líneas del control del peligro y del riesgo, pero esas líneas de intervención, esas líneas de control se pueden enfocar en diferentes aspectos. Habrán líneas de acción que van enfocadas a las personas, entrenamiento, capacitación, etcétera. Líneas de acción que van enfocadas a los equipos y materiales, utilizar elementos de protección certificados, equipos certificados, cableado con la capacidad suficiente, equipos seguros, bueno, es una serie de elementos que hay que contemplar. Líneas de acción a la infraestructura, que es las condiciones estructurales, las condiciones de trabajo donde desarrolla la labor, y las líneas de acción de atención a lesionados. ¿Por qué? Porque es que dentro del programa de prevención hay que prever que de pronto puede suceder un accidente. ¿Y cómo sería ese manejo y esa atención a esos posibles lesionados? A pesar de que es una acción reactiva posterior a un evento, posterior a un accidente, eso no quiere decir que debemos pensar qué hacer una vez suceda el accidente. Desde el comienzo debemos tener claro que si algo falla en el proceso, pues debemos tener listos los controles a realizar y aplicar si esto se presenta. Perdón. ¿Cuál sería el siguiente paso de la receta o de la fórmula dentro de este programa de prevención? Tener claro cómo se va a desarrollar ese plan de comunicaciones, cómo nos vamos a encargar de que todas estas acciones, esa generalidad del programa, esa alineación estratégica, la introducción, los resultados del diagnóstico, las líneas de acción, la sinergia que debemos tener con todas las áreas de la compañía, pues se van a ser conocidas por todos en la organización, por todos en el entorno en el que nos desempeñamos. Entonces hay que tener ese plan de comunicaciones claro para ver cómo es esa difusión del conocimiento. Continuamos con los indicadores del desempeño, que ahí por ahí había una pregunta, que cuáles son esos indicadores de desempeño. Ya lo vamos a ver. ¿Cómo hacemos para que este programa sea un programa dinámico? Para que no sea un programa estático, para que evolucione de acuerdo al conocimiento, de acuerdo a la tecnología. Recuerden que por ahí más atrás hablábamos de que ese era uno de los requerimientos de los avances tecnológicos del entorno en que nos desempeñemos. Entonces, ¿cómo de acuerdo a esa evolución podemos ir actualizando el programa? Y al final, pues podemos tener un glosario o unas fuentes de información que pues, puede ir al comienzo, también puede ir al comienzo. Aquí se recomienda que esos elementos, pues, dentro de la estructura del programa de prevención, vayan al final como forma de consulta. El glosario y las fuentes de información. Ya mirando algunos de los elementos del programa de prevención de una manera más detallada, pues cuando hablamos de esa etapa de la presentación del programa de prevención, cuando estamos hablando de la introducción, la presentación, como los preliminares, como las generalidades, como los inicios del programa de prevención, pues es muy importante hacer una descripción del riesgo a intervenir, cuál es ese reconocimiento, cuál es esa identificación del riesgo, cuáles son esa teoría que se maneja sobre el riesgo a intervenir, las variables que se han considerado para el programa, que son las que acabamos de ver, la estructura como tal del programa, que es la que acabamos de repasar, la descripción de la metodología que hemos aplicado para la identificación del peligro, para la evaluación del peligro, para determinar cuáles son los controles y hacer como un resumen del programa. Y ahí está la presentación y esa es la primera parte que nos encargamos de comunicar. En esos 5 pasos muy sencillos, presentarlos para que sea muy claro, entendible para todas las personas que de una u otra manera tienen que ver con el peligro eléctrico. La introducción es como si estuviéramos haciendo un trabajo para el colegio, un trabajo para la universidad, donde toda introducción puede tener unos antecedentes, debe enunciar la importancia y debe indicar dónde se va a aplicar. Entonces, en los antecedentes simplemente se enuncia el problema,
hacemos un enunciado del problema, cuál es la problemática, si es el peligro eléctrico, es el peligro, el contacto con el riesgo eléctrico, ¿sí? Pero específicamente, ¿qué? ¿Cómo? ¿Dónde se presenta? ¿Qué potencial tiene? Entonces, eso hay que mencionarlo claramente. La importancia que nos da a través de los objetivos y el alcance, la delimitación de lo que buscamos, y la aplicación es en dónde va a ser específicamente aplicado, cuáles son esas áreas o cuáles son esos centros de trabajo, cuáles son esos sitios dentro de la organización donde específicamente se va a aplicar ese programa de prevención para riesgo eléctrico. En la alineación estratégica y el marco jurídico les mencionábamos que hay que estar alineados con todos los objetivos corporativos. ¿Cuáles son las políticas de marco normativo que nos ordena la ley que debemos desarrollar? Dependiendo del tamaño de la empresa, ¿cuáles son las políticas corporativas? Hacemos parte de un grupo empresarial, hacemos parte de una empresa, de una corporación, y esa corporación tiene unos lineamientos que debemos cumplir, que obviamente van muy asociados a los aspectos legales, pero son complementarios. O en los aspectos legales nos está diciendo el qué y en las políticas corporativas nos está diciendo el cómo. Entonces hay que hacer esa alineación estratégica. Hay que estar alineados también con las políticas del sistema de gestión porque hace parte del sistema de gestión. Hacemos parte del sistema de gestión en el programa de prevención del riesgo laboral. Hay que determinar esas definiciones estratégicas, conceptuales, y obedecer pues ya las directrices internas. Cuando digo internas es de ese sitio de trabajo. No solamente las políticas corporativas de la empresa, sino también en ese sitio de trabajo, cuáles aspectos adicionales por condiciones particulares, por condiciones muy específicas, por condiciones ambientales, por el entorno en el que se está o está el equipo, elemento o situación a intervenir, pues son necesarias tomar. Allí está entonces el tema de la alineación estratégica y el marco jurídico. En las generalidades del programa, y por ser generalidades no es que se pasen muy por encimita, al contrario, todos estos aspectos iniciales son fundamentales. Cualquiera de los elementos que se recomiendan para el programa de prevención están allí porque son igualmente importantes. Es tan importante un indicador de gestión como una línea de acción sobre el riesgo, como estos aspectos de generalidades que son la política, los objetivos generales específicos y el alcance. Son necesarios porque es que nos enfocan hacia dónde vamos y lo que queremos. En la política, pues obviamente una política alineada con la política corporativa, con la política de seguridad y salud en el trabajo, con la política específica sobre el peligro analizado, en este caso, el peligro eléctrico. Un objetivo general, como todos los objetivos claros, medibles, alcanzables, que nos den el qué queremos, cuál es nuestro propósito, a dónde queremos llegar, y los objetivos específicos, esos aspectos concretos, puntuales y coherentes con el objetivo general. Son aquellas situaciones que nos proponemos a realizar que nos ayudan al cumplimiento de nuestro objetivo general. Y por último, definir el alcance. ¿A dónde queremos llegar? ¿Cuál es la población? ¿Cuáles son los procesos? ¿Cuáles son el centro de trabajo? ¿Cuáles son los equipos, las máquinas, las herramientas? ¿A dónde llegamos con ese programa de prevención? ¿Hasta dónde queremos llegar con ese programa de prevención? En el diagnóstico, pues el diagnóstico ya es ese análisis de peligros y riesgos, ya sabiendo qué es el peligro y riesgo eléctrico, pero ¿cuál? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuántos son? ¿Cuáles son? A través de ese análisis cuantitativo. Entonces, ese análisis cuantitativo que me da un valor, me da una cifra, pero también me indica una valoración. ¿Es alto, es medio, es bajo, es prioritario? ¿Se debe hacer una intervención inmediata o no? Allí están los resultados del diagnóstico. La sinergia corporativa, y aquí hacíamos referencia a la sinergia corporativa, que como en todo proceso de gestión, pues existe la parte estratégica, la parte táctica y la parte operativa. Y debe estar en permanente sinergia. No puede existir
una desvinculación de ese comité estratégico, de esas personas que establecen la estrategia y el rumbo, a las personas que establecen la parte táctica de ese rumbo, cómo lo vamos a aterrizar a la parte operativa, y la parte operativa que ya va a ser la ejecución de los trabajos. Entonces, a eso se refiere la sinergia corporativa, a tener un enlace permanente entre la parte estratégica, la parte táctica y la parte operativa para el cumplimiento de las labores. Las líneas de acción, específicamente, ¿qué se va a realizar? ¿Cuáles son las actividades de prevención y control del riesgo? Entonces, esas actividades se orientan hacia el comportamiento humano. ¿Cómo podemos intervenir el comportamiento humano o cómo podemos estar afectando el comportamiento humano, afectando de una manera propositiva, afectándolo de una manera positiva para el buen resultado, para el cumplimiento de las normas, para el cumplimiento de los procedimientos, para el cumplimiento de las buenas prácticas de trabajo? En cuanto a líneas de acción a equipos y materiales, en adquisiciones, en certificaciones, en mantenimientos, ¿cuáles son esas líneas de acción que se requieren? En cuanto a la infraestructura, las condiciones generales de trabajo, el entorno donde se va a realizar la labor, y la atención a afectados, pues cuáles son esas acciones necesarias, las acciones a realizar en el momento en que desafortunadamente suceda un accidente o una lesión. Mirando un poco en detalle cada uno de esos elementos para las líneas de acción. Entonces, cuando hablamos de líneas de acción en el comportamiento humano, ¿dónde se puede intervenir o qué hay que considerar? Pues hay que considerar desde los procesos de selección cuáles son las personas que, de acuerdo a un perfil, pueden ser habilitados para realizar trabajo eléctrico. O sea, tienen esa capacidad, tienen conocimiento, tienen esa habilidad de acuerdo al perfil, tienen la competencia para poder desempeñarse en el sector eléctrico, o tienen la capacidad para desempeñarse expuestos al peligro eléctrico. ¿Qué otras acciones hay en el comportamiento humano? La habilitación. Y recuerden que las 5018 nos trae temas de habilitación, de que solamente persona habilitada puede hacer la intervención en esos entornos. Entonces, bueno, eso es para las condiciones de generación, distribución, comercialización. Pero en términos generales, para el peligro eléctrico, pues debemos tener personas capacitadas y entrenadas. No solamente a través de un proceso de selección que nos llegó una persona con el perfil, con el conocimiento, sino que también se tiene que complementar internamente, específicamente y puntualmente las labores que va a desempeñar a través de la capacitación y entrenamiento. Otra forma de intervenir el comportamiento humano es a través de la regulación y el control, es decir, de la supervisión del trabajo, de la supervisión del trabajador, de la supervisión de las prácticas laborales seguras, de la supervisión de los procedimientos. Y dentro del comportamiento humano, pues también podemos incluir los elementos de protección personal. Elementos de protección personal que deben tener esas condiciones y esas características de aislamiento cuando se está en contacto con el riesgo eléctrico. En cuanto a la línea de acción, equipos y materiales, seguramente hay que contemplar los aspectos de inspecciones periódicas, de inspecciones diarias, preoperacionales, de inspecciones planeadas, de inspecciones semanales, de inspecciones mensuales, etcétera. Ya vamos a tener un capítulo en otra sesión sobre inspecciones. También considerar la regularidad de los mantenimientos, si es un mantenimiento predictivo, si es un predictivo, si es un mantenimiento preventivo, si es necesario hacer mantenimientos correctivos, y obviamente los registros que queden de inspecciones, de mantenimientos y otros registros que tengamos a la mano de equipos y materiales, como fichas técnicas, como material técnico, como literatura técnica, como manuales del usuario, etcétera, etcétera. En cuanto a la línea de acción en la infraestructura, pues hay que considerar el análisis del entorno donde se desarrolla el trabajo, del entorno donde está el riesgo eléctrico, la documentación necesaria para la realización del trabajo
y el establecimiento de procedimientos y prácticas laborales seguras para el trabajo con peligro eléctrico. Y en cuanto a la atención de afectados, que es la última línea de acción, hay que considerar pues qué hacer antes del accidente, qué hacer durante el accidente y qué hacer después del accidente. ¿Y esto qué garantiza? Que en caso de que algo pueda fallar, que algo pueda salir mal, pues estamos preparados y no va a haber efectos más negativos que el simple hecho del accidente. Es decir, que las cosas no tienen la posibilidad de tornarse peores después del accidente simplemente porque no hay una buena preparación para hacer la atención a esas personas afectadas. En el plan de comunicaciones, pues es muy importante desde el comienzo definir cuáles son los temas que es necesario comunicar, cuáles son los temas y a qué público o a qué auditorio que se debe publicar o comunicar a la parte directiva, a los mandos medios, a los supervisores, a los encargados de área, a los trabajadores como tal, cómo es el proceso de divulgación, cómo se hace el seguimiento de que esa información está llegando como debe llegar y cómo es la evaluación para ver si la información realmente llegó con los resultados que esperábamos. Indicadores de desempeño. El sistema de gestión maneja indicadores de desempeño de estructura, proceso y resultado. En este programa específico no vamos a contemplar los de estructura porque es que los de estructura ya están en el sistema de gestión. Entonces, aquí nos vamos a centrar en indicadores de gestión de proceso, de si estamos realizando las actividades, cuántas actividades programadas y cuántas se hicieron. ¿Cómo vamos en ese proceso? Si se necesitaba hacer una identificación de necesidades o un diagnóstico y se hizo el diagnóstico o no se hizo el diagnóstico. Y de resultado. Y el resultado, ustedes dirán, no, pero es que si se hizo o no se hizo el diagnóstico es un resultado. No, eso es el proceso porque es en el entretanto, mientras estamos desarrollando el programa. El resultado es si hubo accidentalidad o no hubo accidentalidad. ¿Cuál fue la frecuencia o cuál fue la severidad o el índice de lesiones incapacitantes, que no sirve para mucho, pero pues está en la ley que hay que realizarlo, de acuerdo a nuestro peligro a controlar a través de este programa, que es el programa de prevención de peligro eléctrico? Entonces ahí están los indicadores, proceso y resultado. Y en el complemento, pues ya podemos realizar una serie de información que consideremos fundamental y necesaria para el éxito de nuestro programa. Entonces, definir cada cuánto se debe actualizar. Por ley, como hay un diagnóstico de peligro y riesgo, si sucede un accidente hay que actualizarlo. Si sucede una lesión hay que actualizarlo. Por lo menos hay que revisarlo y actualizarlo. Por lo menos anualmente hay que hacer una revisión de las políticas de acuerdo a lo que nos dé la revisión por la dirección y el éxito que hayamos tenido en este programa. El glosario, para que un lector o una persona que no maneje mucho el lenguaje, pues sepa a qué se está refiriendo con determinado término que no conozca, y las fuentes de información que se han tenido en cuenta, las fuentes de consulta para la elaboración de este programa de prevención. Y como complemento, pues puede ir alineado dentro de esa sinergia con otros programas de prevención de cualquier cantidad de programas de prevención que, de acuerdo a los riesgos priorizados, se encuentren en nuestra organización. Entonces, en gestión de seguridad, asegurante para vial, para caídas a nivel, para accidentes biológicos, o el que estamos mencionando que es riesgo eléctrico, riesgo químico, físico, mecánico, etcétera, porque finalmente el programa de prevención, esta estructura del programa de prevención, como ustedes lo han podido notar, tiene los pasos generales para poder tener éxito. Ahora, si es de gestión de amenazas y riesgos, pues son los planes de emergencia, y gestión de salud, pues ya es un tema totalmente aparte. Ok. Con esto, pues hemos terminado la segunda fase, que es la exposición de las diapositivas, y pasamos ya a la última parte, que es la evaluación. Para eso vuelvo y los dejo con mi compañera Lina. Lina, por favor, tiene la palabra. Ingeniero, muchas gracias. Bueno, vamos entonces a realizar el sondeo y vamos con la primera pregunta. Son elementos de un programa de prevención. A, la política y los objetivos. B, los indicadores. C, A y B son correctas. Seleccionen por favor la respuesta correcta desde sus pantallas.
Vamos a ver los resultados. 4% la política y los objetivos, 1% los indicadores y un 95% nos dijo que la A y la B son correctas, ingeniero. Ok, subió bastante, me alegra mucho, subió bastante las respuestas acertadas. La correcta es la C. Tanto política como objetivos como indicadores deben estar incluidos dentro de un programa de prevención de riesgos. Perfecto, Inge, muchas gracias. Vamos con la segunda pregunta. Un programa de prevención debe incluir la atención de afectados por un accidente. ¿Sí o no? Seleccionen la respuesta correcta, por favor. Bueno, vamos a ver los resultados. El 93% nos dijo que sí y un 7% nos contestó que no, ingeniero. También subió un poquito, hubiera esperado el 100%, pero el 93% que contestaron sí tienen la razón. Es necesario que el programa de prevención de estos elementos. Perfecto, ingeniero. Y vamos con la tercera y última pregunta. Los indicadores de gestión de un programa de prevención son A, indicadores de resultado, B, indicadores de proceso o C, A y B son correctas. Seleccionen por favor la respuesta correcta y desde sus pantallas. Bueno, vamos a ver los resultados. El 3% nos dijo indicadores de resultado, 3% indicadores de proceso y un 94% nos dijo que la A y la B son correctas, Inge. Perfecto, también subió el porcentaje, me alegra mucho, es correcto la C, de prevención. Perfecto. Bueno, ingeniero Julio, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy, como siempre con estos temas tan importantes para todos nuestros asistentes. Y bueno, esperamos entonces verte en una próxima ocasión. Gracias a ti, Lina, gracias a todos los participantes y nos vemos en una próxima oportunidad. Claro que sí, por supuesto, a todos gracias por su participación. Recuerden visitar Posipedia para que conozcan el cronograma, se inscriban y participen de toda nuestra programación. Los dejamos con el siguiente video, que tengan un feliz día.